Vamos a seguir con los temas que son fundamentos de nuestra fe. Así que vamos a hablar precisamente de la oración. Y la idea es hablar con Dios, esa es la idea de la oración, poder hablar con Dios. Y hay preguntas a veces que se tienen en cuanto a oración, precisamente a veces nos impedimos nosotros mismos tener la oportunidad de hablar con Dios por pena, de pronto pensamos que no tenemos las palabras bonitas. La gente a veces se pregunta cómo es que se debe orar, qué es orar, por qué debo orar. Son preguntas que a veces se hacen cuando se empieza la vida cristiana y muchas veces, a veces pasan los años y todavía nos da temor o nos da dudas en el momento que oramos, y la idea es que hoy podamos aclarar estas preguntas. Orar definitivamente es hablar con Dios, y es un privilegio que Dios nos ha dado de poder hablar con Él. Es un gozo cuando uno puede acercarse tranquilamente a nuestro Padre y hablar con toda la tranquilidad y toda la confianza que Él nos ha permitido tener con Él. Muchas veces hablamos que así como este mundo de comunicaciones que hoy en nuestra época, a través de los computadores, a través de los chats, de los celulares, todo el mundo habla de comunicación, pero a veces con nuestro propio Padre y nuestro propio Creador no tenemos claro cómo hablar y tenemos ciertas dudas. Siempre hemos hablado que es importante empezar el día hablando con Él, y es como abrir los canales de comunicación, y la idea es todo el día estar hablando como si fueran chats, estar mandando mensajitos, estar atento a sus respuestas y estar en contacto permanente con nuestro Padre Celestial. Siempre hay dudas que a través de nuestro inconsciente colectivo, de que con Dios no se puede hablar y que hay que buscar intermediarios. Y desafortunadamente creo que mucha gente se queda con ese concepto y vive mandando mensajes con otros, pero creo que hoy que hablábamos de ser padres, creo que uno de los mayores gustos que podemos tener es que nuestros hijos se acerquen confiadamente a hablar con nosotros, que no busquen a nadie ni que nos manden mensajes a nadie. Y al Señor le encanta también que hablemos de forma directa, confiada, que podamos entrar en su presencia y hablar, sobre todo que podamos estar sentados, como digo, en su regazo, hablando al oído. Creo que ese es el mayor privilegio que uno tiene como padre, cuando un hijo tiene la confianza de hablar con uno y que le hable al oído y que lo cuchichee. Y así nuestro Padre Celestial, Él nos ha abierto las puertas para que entremos a su presencia y hablemos con toda tranquilidad y confianza con Él, sin ningún tipo de intermediarios, ni la mamá, ni los hermanos, ni los vecinos, nadie desea que utilicemos para que podamos llegar a hablar directamente con Él. Así que no necesitamos ningún tipo de intermediario para hablar con nuestro Padre Celestial. La comunicación y el hablar es con Dios un diálogo, no es un monólogo, no es una cosa que simplemente estemos hablando nosotros y Él no esté escuchando y nos responda. Esto se trata de un diálogo. Todo lo que nosotros le hablamos al Señor, Él lo escucha y lo contesta. Y eso es importante que tengamos siempre presente eso. No sabemos en qué momento lo va a contestar, pero Dios no se queda sin respuesta. A veces pensamos que su silencio es que no nos escuchó, pero simplemente a veces se toma el tiempo para contestarnos en el momento más preciso y adecuado. Y tenemos que tener claros que nunca responde tarde, siempre es en el momento oportuno, da su respuesta. Así que no es hablar solos, no es hablar, no es entrar en una habitación solamente para hablar nosotros y que nadie nos escuche, sino que tenemos que tener la confianza de que Él nos está escuchando y que tenemos que estar atentos a su respuesta. Entonces, el diálogo es entre Dios y tú, y eso es algo que tienen que tener siempre presentes, de esa intimidad. Primero Tesalonicenses 5:17
nos dice, oren sin cesar. Y aquí ese cesar es ininterrumpidamente, sin omisión alguna. Eso viene de la palabra andialeptos en el griego. Y el Señor nos dice que debemos estar hablando permanentemente con Él. No es una hora determinada, como algunas religiones lo dicen, que a determinada hora o 4 veces al día se debe orar con Él. El Señor nos invita a que hablemos permanentemente e ininterrumpidamente con el Señor. Eso nos habla que podemos hablar con Él mientras estamos trabajando, mientras estamos conduciendo, mientras estamos en unas reuniones, estamos en la universidad, en el colegio. En cualquier área podemos hablar con Él a cualquier hora del día. Y para eso es importante tener claro que no es necesario cerrar los ojos para poder hablar con Él. Es una costumbre a veces que todos tenemos o que muchos de nosotros tenemos, pero uno puede ir conduciendo el carro y no hay necesidad de cerrar los ojos para poder orar con Él. Simplemente uno puede estar hablando, comentándole las inquietudes, las preocupaciones, estar conversando permanentemente en cualquier situación con Él, y eso es lo que nos invita el Señor, que oremos sin cesar. Entonces, la actitud de oración debe ser permanente, y como les decía, es una actitud de saber que tenemos las puertas abiertas y no podemos perder la oportunidad de hablar con nuestro Padre. Creo que es el mayor privilegio que nosotros tenemos al ser hijos de Dios. Él definitivamente quiere hablar con nosotros y Él quiere conocer nuestra voluntad. Él nos conoce, pero creo que todos, como les decía ahorita, como padres, así conozcamos a nuestros hijos, sepamos qué necesitan o qué quieren, pues nos encanta saber que ellos vienen tranquilamente y saben que van a encontrar una respuesta en nosotros, de apoyo, a veces de antojo también. Y esa es la relación de padre que debemos entender, que debemos tener permanentemente con Él. ¿Para qué sirven los devocionales? Que es alguna palabra que cuando entra uno al mundo del cristianismo empieza a escuchar y de pronto en ningún otro medio lo ha escuchado. Y a la gente dice, ¿y eso qué es de los devocionales? Es un tiempo muy especial. En lo personal lo digo, es un momento muy especial que uno tiene de intimidad con el Padre Celestial. Es un momento de quietud, de aislamiento que uno debe tener, y ojalá empezando todas las mañanas, cuando empiece el día, lo primero que uno debe buscar es ese tiempo de conversar con nuestro Padre, de poner todo el día en las manos del Señor. El Salmo 5.3, en los Salmos, David nos da muchos mensajes, muchas enseñanzas en este aspecto. Lo hacía el rey David. Decía, por la mañana, Señor, escucha mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tus respuestas. Qué rico en poder empezar así el día, conversando con nuestro Padre Celestial. Entre más temprano, mucho mejor, porque antes de que el mundo empiece con sus rutinas, con sus carreras, es un tiempo bien especial el amanecer, cuando uno se puede reunir con Él, y como dice aquí, contarle nuestros clamores, nuestros ruegos, y estar todo el día a la expectativa de cómo el Señor responde a esas plegarias, a esas inquietudes que podamos tener. El Salmo 88:13 nos dice, yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. Definitivamente no podemos salir de nuestra casa sin ir agarrados de la mano de nuestro Padre y ponerle todas las situaciones que nos puedan presentar. Es el momento de confesarle nuestros temores, nuestras inquietudes, como les decía, o nuestras alegrías, simplemente nuestros éxitos también. Le agrada escuchar todo lo que hay en nuestro corazón, y es un momento bien especial que debemos buscar antes de hacer cualquier otra actividad, porque lo más importante es que Él esté acompañándonos y que Él pueda sentir que deseamos su presencia y su apoyo en todas las actividades que vamos a salir a desempeñar ese día. El Salmo 55:17 dice también, mañana, tarde y noche
clamo angustiado y Él me escucha. Y aquí el salmista también lo deja claro, que así como es importante empezar el día a hablar con nuestro Padre, no quiere decir que solamente sea ese momento. Cualquier momento del día, y sobre todo cuando hay angustia, creo que muchos de nosotros a veces acudimos y ahí no nos importa el momento, pero no solamente cuando hay angustia, cuando hay temores, sino que ojalá, como les decía, en los momentos de gratitud, de alegría, de cualquier cosa que uno pueda estar celebrando, también es importante que lo comentemos y lo conversemos con Él. ¿Cuál es el medio a través del cual Dios responde? Que a veces algunas personas también tienen dudas cuando alguien dice, el Señor me dijo, y todo el mundo espera escuchar una voz sobrenatural, algo que sea así como el trueno, como los rayos, como hablábamos esta semana. Dios puede hablarlo así y en muchas partes de la palabra encontramos ese tipo de respuesta, pero es el medio menos habitual, se dio en el Antiguo Testamento. Y hay muchos testimonios de gente que ha escuchado de pronto la voz de Dios en la actualidad, pero la forma más habitual que el Señor habla es a través de su palabra, porque ya lo que tenía que decir lo dice, lo dijo, y todo está plasmado a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Él dice que por medio de ella las respuestas, y por eso es importante que el devocional siempre vaya acompañado no solamente de esa oración, sino también de la lectura de la palabra, porque ahí vienen las respuestas del Señor, y creo que todos hemos sido testigos de esas respuestas, a veces inmediatas, a veces mediatas, a veces puede pasar en el transcurso del día o a través de los días que vienen adelante. Dios da respuesta a través de la palabra en forma precisa y creo que muchos hemos sido testigos de la forma real como el Señor contesta las oraciones. Entonces la palabra es la forma de responder habitual de parte de Dios y ahí encontramos todas las verdades que el Señor nos quiere dar y responder. Entonces la Biblia es la palabra de Dios indiscutiblemente, como también hemos hablado estas semanas. Hay muchas verdades, muchas cosas que para el mundo es desconocido. Ahí está todo lo que el Señor nos quiere revelar y lo hará a su debido tiempo. Entonces, el devocional es claro que tenemos que entrar en nuestro lugar reservado para orar y para leer la palabra de Dios. ¿Qué es orar? El Señor nos da un pasaje muy especial en Mateo 6, donde precisamente los discípulos, después de haber andado ya un tiempo con el Señor, todavía tenían las mismas dudas. Y el Señor les dice muy claro, les enseña cómo es que hay que orar, y lo hace a través de este pasaje, y en forma muy específica y clara, da instrucciones cómo debe ser la oración. Primero nos dice que debemos estarlo en intimidad, como decíamos ahorita, ojalá cada quien tenga su cuarto. Dice así, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En Lucas, en la otra parte completa, te recompensará públicamente o en público. Entonces el Señor nos empieza a dar instrucciones que debe ser, ojalá, un sitio reservado, no necesariamente tiene que ser un cuarto con puerta, puede ser un lugar en medio del bosque, en medio del lago, en medio de que haya quietud, o como muchos lo hacen aquí en nuestro medio, en un balcón, ojalá donde no haya distracciones y que nada interrumpa esa comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces son lugares que uno debe tener apartado dentro de su casa para ese encuentro con el Señor todas las mañanas o en cualquier hora del día que uno pueda estar aislado. Muchos lo hacemos en el baño, es el sitio más privado, más íntimo que podemos tener, y ahí puede ser un lugar adecuado para hablar con nuestro Padre Celestial. Es importante que no recitemos. Creo que a nadie nos gustaría que los hijos vinieran todos los días a decirnos las cosas repetidamente, todos los días el mismo sonsonete. Y en el versículo 7 de este capítulo 6 nos dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles.
que piensa que por su palabrería serán oídos. Y ahí es cuando queda claro que el Señor no le gusta que utilicen este modelo de oración, que mucha gente le llama Padre Nuestro. Simplemente el Padre Nuestro es el inicio de esa oración de saludo, y ni siquiera tendría razón por qué le llaman a la oración Padre Nuestro, cuando es una parte nomás de la oración, es el saludo, pero mucha gente lo utiliza como una repetición y palabras vanas que definitivamente el Señor insiste que no es lo que Él quiere escuchar, así como tenemos claro que ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos todos los días nos repitieran la misma frase, el mismo sonsonete, y que no nazca del corazón de la persona en forma sincera y honesta. Es importante que no utilicemos la oración, la oportunidad de hablar con el Padre solamente para pedir cosas. Creo que muchos caemos en ese error. Muchos oímos que nos agarramos del pasaje que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será dado. Y no se trata de eso, es buscar la voluntad del Señor, hacer lo que el Señor le agrada. Y en el versículo 8 nos dice: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, si él sabe lo que necesitamos, ¿para qué perder tiempo en estarle insistiendo en estas cosas? La oración es un momento donde debemos alabar a nuestro Padre, agradecerle por todo lo que da, y no simplemente una reunión de solicitudes y peticiones, porque como dice la palabra, Él ya sabe lo que cada uno necesita, así que simplemente más bien recordar las promesas que el Señor ha dado y reclamarlas en ese aspecto. Como les decía, es un momento de adoración. El versículo 9, y así empieza la oración de modelo que Él nos enseña, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esto, como les decía, es un modelo de oración, pero cada quien puede utilizar las palabras que Dios le ponga en su corazón para exaltarlo, darle el lugar en el que está. Uno sabe que cuando está diciendo que está en el cielo, está diciendo está por encima de todas las cosas, y que el nombre de Él es algo completamente santo, santo, santo. Y son las cosas que uno debe empezar en el saludo, dándole toda la honra, todo el lugar que Él se merece. Y es una forma muy especial para empezar ese diálogo que Él quiere que tengamos. Además es sujeción, sujetarnos a la voluntad de Él, y por eso en el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso simplemente es postrarnos ante Él obedientemente, decirle: estamos dispuestos a recibir lo que tú quieras darnos. Queremos hacer lo que a ti te agrada que hagamos. No queremos hacer nuestra propia voluntad, y como algún predicador algún día decía, si simplemente yo pido lo que se me quiera, preferiría no orar, porque seguramente por mi falta de sabiduría pediría lo que no me es útil y no necesito. Así que es mejor, si uno va a orar, aprovechar es para sujetarse a la voluntad de Él. Y creo que todos a veces simplemente hablamos por nuestra humanidad, por nuestro corazón, muy materialista, pidiendo cosas que muchas veces ni necesitamos. Y el Señor sabe mucho más que nosotros lo que nos conviene y lo que verdaderamente es útil para nosotros. Así que es simplemente someternos a su voluntad. Entonces es sujeción, y aparte debemos mostrar dependencia de Él. Cuando decimos nuestro pan diario, nuestro pan de cada día, estamos diciéndole que dependemos de Él. No es por nuestras propias fuerzas, que simplemente sabemos que Él, si quiere darnos las cosas, nos las da, y como les decía, nos da muchas mejores cosas que las que nosotros podemos necesitar, pero es depender cada día de Él. No es pedir para acumular, no es pedir para estar seguros del día de mañana. Simplemente sabemos que dependemos absolutamente de Él y que todo está en sus manos,
que debemos simplemente confiar en su buena voluntad, en su bondad y en su misericordia. Así que a eso se refiere cuando hablamos de nuestro pan diario o nuestro pan cotidiano. Además es perdón, y este creo que es uno de los puntos muy claves que la gente lo dice con mucha ligereza. Cuando todos toman este versículo, cuando se toman con detenimiento este versículo, creo que todos se sorprenden de la magnitud de lo que se está diciendo aquí, y es lo que Él quiere que hagamos. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y aquí uno le está poniendo la cantidad o el tamaño del perdón que nosotros queremos cuando le estamos poniendo como referencia a nuestro perdón. Y es importante que lo tengamos muy claro, porque todos somos muy dados a no perdonar o a perdonar poco, todo lo que de pronto nos pueden hacer los semejantes, nuestro prójimo, y le estamos diciendo a Él que nos perdone conforme en esa medida que nosotros perdonamos. Y creo que la gente cuando repite esta oración no se da cuenta de lo que se está metiendo precisamente cuando por repetir cosas sin sentido está limitando ese perdón al Señor cuando nosotros mismos no perdonamos a quienes nos ofenden. Así que es un momento también de reflexionar a quién debo perdonar, cómo hago para estar libre de cualquier atadura de amargura, de resentimiento, y es el momento de estar en paz con el prójimo y poder estar en la libertad de pedirle el perdón a Él de todas nuestras faltas, de todas las cosas que hacemos por acción o por omisión. Además es protección, como lo dice el versículo 13. Dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y es importante confiar en el Señor, que Él está a través de su Espíritu ayudándonos a no caer, nos está mostrando la verdad permanentemente, nos está librándonos, como dice la palabra, de poder caer en manos del enemigo. Nadie se puede confiar, por más experiencia que tenga en la palabra, por más conocimiento que tenga, de que está libre de caer. Es una amenaza permanente, y esa relación con el Señor diaria es una de las formas de prevenir cualquier tentación que se nos pueda presentar en el camino. Pero además eso es lo que uno debería pedir, que nos ayude a ver esos peligros y a que no vayamos a caer, y que nos dé la fortaleza y la confianza y la fe necesaria para no caer en esa tentación. Viendo todo esto, podemos concluir que la oración creo que es el arma más poderosa que tiene todo cristiano. Nadie como el cristiano tiene las puertas abiertas para entrar a la presencia del Señor y hablarle al oído o en el regazo a nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos, y cuando tenemos claro eso, podemos tener la confianza de hablar como nos lo pongan en el corazón, y no es cosa de tener bellas palabras, de ser muy elocuente, de ser muy ilustrado. Él lo que anhela es que hablemos en forma clara y honesta, con nuestro propio lenguaje, lo que sale de nuestro corazón sincero. No se necesitan palabras bonitas, simplemente que tengamos la confianza de acercarnos a Él. Y eso se convierte en un arma poderosa. La palabra de Dios es para orarla. ¿Y por qué decimos eso? Cuando uno ve todo lo que viene en la palabra del Señor, todas las promesas que Él ha dispuesto para sus hijos y para quien le obedece, pues sencillamente tienen que ser una realidad en nuestras vidas. Y vemos en muchos hombres de Dios que utilizaban siempre esta herramienta de volver a mencionar cosas que el Señor había dicho, y simplemente es hacer un recordatorio para nuestras mentes y también para la mente del Señor, cómo uno debe recordar lo que el Señor ha dicho y simplemente decir, estoy a la expectativa de que eso se cumpla, estoy atento a ver esta realidad en mi vida, quiero ver en este momento, en este lugar, las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros.
Y por eso uno debe orar la palabra del Señor, así como lo hacía el rey David, como menciona la ley, como menciona la Torá en muchos de sus salmos, recordando las promesas del Señor y simplemente estar atento a que hacerlas una realidad en su vida. Entonces, es importante que todos reclamen y se apropien de esas bendiciones, pero para reclamarlas y apropiarse hay que conocerlas, y eso solamente se da a través del estudio de la palabra y dedicarle tiempo a ella. No existe definitivamente cristianismo sin oración. Es una frase que en muchas iglesias se repite y es una gran realidad. Uno no puede decir que es cristiano sin tener suficiente tiempo dedicado a la oración. Y creo que fallamos mucho en eso. Como digo, al conocer que es nuestra arma más efectiva, deberíamos estar mucho más tiempo dedicado a ese diálogo con nuestro Padre. Como le decía, Dios siempre está mirando la condición del corazón, así como hemos mencionado a Rey David, es un hombre conforme al corazón de Dios, porque todo el tiempo lo ve uno hablando con el Señor. Los salmos es eso, es simplemente conversaciones que tenía con el Padre Celestial, y es lo que debemos mostrar al Señor cada vez que nos sentamos a orar. Si estamos tristes no podemos poner otra cara sino de tristeza, si estamos gozosos tenemos que poner la cara de gozosos. No hay nada que perturbe más a un padre que tratar de ver a sus hijos poniendo una cara de hipocresía cuando nos habla, cuando nos tratan de engañar para obtener lo que les parece bien y simplemente vienen con un interés personal para su propio beneficio, o que solamente nos llaman a uno cuando tienen una necesidad económica. Así que así nuestro Padre simplemente quiere que seamos sinceros, pero que aprendamos también que Dios no solamente está que no es un Dios bombero para ir a apagar fuegos o problemas en medio de las dificultades que todos los días tenemos, sino que nos quiere escuchar en todas las situaciones, en las buenas, en las malas, en los momentos de angustia, en los momentos de felicidad, en las victorias y en las derrotas. Así que lo que más anhela nuestro Padre es que demostremos todo lo que tenemos en nuestro corazón. Nuestra primera opción siempre debe ser Dios. Antes de buscar otro tipo de consejos, otro tipo de palabras de aliento, nuestra primera opción tenemos que tener presente que debe ser Dios. Creo que a veces dedicamos más tiempo a hablar con los amigos, con las amigas, o escuchar noticias, o escuchar cosas que a veces nos deprimen más, cuando debiera estar atento a la palabra de Dios, a mirar las respuestas del Señor y que sea la prioridad para nuestras vidas. Así que hasta aquí dejamos la enseñanza del día de hoy. Ojalá que lo pongamos siempre en práctica, que tengamos la comunicación permanente con nuestro Padre y que lo utilicemos de verdad como una arma que el enemigo teme y que hace lo posible para que cada día oremos menos y le dediquemos menos tiempo a la oración. Entonces no podemos caer en esa trampa del enemigo, sino más bien hacer el esfuerzo y la voluntad para que la comunicación con nuestro Padre nunca se pierda.